¿Todo? Ok, perfecto. 3, 2, 1. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya es miércoles 12 de septiembre y para mí es un honor. Soy Manrique Ferrer, quien no me conozca, actor y director en cine, teatro y televisión. Y estamos aquí en las instalaciones de UTEL Universidad. Vamos a hablar un tema muy importante que todos los jóvenes nos pasa, nos sucede, que es el poder de creer, crear, crecer. Pero antes que nada, les quiero platicar un poco de mí, qué onda, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y bueno, llevo 26 años de carrera artística. Empecé desde muy chiquitito en la televisión, haciendo telenovela, haciendo comerciales, programas de televisión como conductor, y bueno, tuve la oportunidad de haber estado en grandes pues producciones importantes como fue la serie del Albergue, como fue Capadocia tercera temporada. Obviamente me tocó estar muchos años al lado del señor Israel Haitovich en lo que es Desmadrugados, Estrellados, La Cantina del Tunco Maklovich, y bueno, lo último fue Doble Sentido, varios unitarios como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, películas y bueno, un sinfín de cosas y comerciales para marcas importantes a nivel nacional e internacional. Pero bueno, ahorita no es hablar de uno, sino más bien es hablar de lo que pasa hoy en día en la juventud. Hay tantas situaciones que estamos enfrentándonos como es el querer llegar a algo. A veces el ser humano tiene la necesidad de llegar a una cima. Sin embargo, la sociedad dicta ciertas etiquetas que no nos permite salir adelante. Los estereotipos, las ideologías que muchas veces son erróneas o porque simplemente son culturas que traen los padres de familia por los mismos antepasados, por los abuelitos, por los tatarabuelos o bien porque vienen de ciertas sociedades o ciertos lugares donde lamentablemente no se le da la oportunidad a la persona de salir adelante. ¿Por qué? Porque los obligamos a hacer cosas lo cual no es lo que deseamos. Muchas veces, no sé si les pasa, a todos los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales de UTEL Universidad, pues obviamente, ¿cuántas veces no has tenido un sueño? Un deseo de querer llegar a algo, el deseo de tal vez ser el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor psicólogo, actor, el mejor cantante, el mejor bailarín. Sin importar lo que sea, muchas veces no nos damos la oportunidad de luchar por los sueños. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la opinión social. Pero recuerden algo, chavos, es que no se trata de una opinión, es simplemente una preposición, es una propuesta de la sociedad, mas no es algo que nos tienen que imponer. De nosotros depende hacer las cosas para salir adelante. Si tú crees en ti, porque sabes perfectamente que hoy tienes la oportunidad de aún estar con vida. ¿Cuántas personas alrededor del mundo en este momento sufren un accidente? Muchas personas no nacen por decisiones erróneas de su propia madre o lamentablemente, pues muchos en el hospital no logran llegar a esta cura a la cual anhelan. Pues lamentablemente estas personas se quedan en el camino, se quedan en el tal vez llegué o no llegué. Sin embargo, tú en este momento que me estás viendo, cierra tus ojos, inhala 2 segundos, respira, inhala y exhala y te darás cuenta que aún sigues con vida. Eso es el secreto más importante sobre ser tú mismo, ser una persona que quiere salir adelante y que quiere empezar a formar y forjar un sueño, pero los sueños no se tienen que forjar simplemente con palabras, son con decretos, es con hechos. El poder es querer. A veces decimos, es que ¿sabes qué? Híjoles, no puedo seguir en la escuela, no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque tengo que ir a tal lado, o no puedo porque me han dicho tal cosa. Pero poder es querer. No digas no puedo, mejor di no quiero. Para que te des cuenta que la realidad es que no es si puedes o no puedes, es que realmente no quieres. Pero si sí realmente deseas algo y lo anhelas con el corazón, solamente depende de ti hasta dónde quieres llegar. Creer. Creer es una frase, es una palabra, son letras o tal vez es algo que has leído en muchísimos lugares. Creer en tal cosa, creer en un Dios, creer en un poder supremo, creer en ti mismo, creer en los padres, creer en los valores, en el respeto, en muchas cosas. Pero ¿qué es realmente creer? Creer es estar seguro de que lo que estás viendo es tangible, existente. Es algo que cuando tú lo puedas tocar, te des cuenta que sí existe, que sí se puede formar. Vamos a empezar creando algo. Cuando tú crees en ti, crees en lo que tú puedes llegar a ser y te das la oportunidad de empezar a luchar cada día más contra las situaciones, contra la sociedad, contra la adversidad, contra los amigos, que a veces los mismos amigos son el mismo homicidio. ¿Por qué? Porque lamentablemente son cómplices a veces de situaciones no positivas en tu vida. Estás creyendo en este momento en ti. Ya lo creo, sé quién soy, sé a dónde quiero llegar, sé por qué estoy parado aquí, sé perfectamente cuál es mi objetivo de vida.
¿Cuál es tu objetivo? Yo te pregunto, en este momento compártenos, escríbenos, venos comentando qué es lo que realmente deseas, en qué crees tú, sin importar si es religión, sin importar si es ideología, sin importar si es sueños, sin importar qué sea. Siempre hay que creer en algo. Yo siempre he dicho que la fe es un ser, es un poder, es un don que mueve montañas. ¿Qué sucede cuando uno tiene fe en algo? Las cosas fluyen. La ley de atracción dice que el universo es un manual de posibilidades. Posibilidades donde existe uno entre 1000% de posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que hay una y mil maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, tú, que me estás viendo. ¿Cuántas veces has ido a buscar un trabajo y llegas y no encuentras nada? Regresas a casa y tu pretexto es, no encontré trabajo. La pregunta es, ¿a cuántos lugares fuiste? ¿Fui a 2? ¿Fui a 3? ¿Fui a 4? Cuando pudiste haber tenido la posibilidad de haber ido a 5, a 6 o a 7. O lamentablemente te dicen, ¿qué crees? Esto no es para ti. Esto no es para ti porque tú no te lo mereces, porque tú no tienes la capacidad, porque tú no tienes la aptitud, porque tú no tienes la actitud. Y tristemente, cierras los ojos, te das por vencido, te das la vuelta o te das por vencida y dices, no es para mí. Sin embargo, ¿qué sucede cuando te das cuenta que existe tu primera posibilidad, tu segunda, tu tercera, tu cuarta, tu quinta posibilidad? Aún quedan 995 puertas que no has tocado. Si en la puerta número 99 te dice no, te das por vencido sin saber si en la puerta número 100 existía el sí. El no es algo seguro, es algo que viene por añadidura, que es inherente a nosotros, que siempre va a existir. Oye, ¿puedes hacer esto? No, no puedo. Oye, ¿quieres conseguir esto? No. Pero ¿qué pasa si lo transformas en un sí? Ahí es donde está la palabra creer. ¿Hasta dónde puedes creer en ti mismo, en ti misma? ¿Hasta dónde puedes creer en tus deseos? Para creer, empiezas a crear. Esta es una segunda palabra muy fuerte, porque cuando empiezas a crear algo, las cosas empiezan a volver tangibles, empiezan a volverse materiales. Por ejemplo, una carrera. Tú crees ahorita en una carrera. Tal vez estás en la preparatoria, en la secundaria, si nos estás viendo y eres más adolescente, o en la misma universidad, a través de teleuniversidad, o donde tú estés estudiando, y de repente tienes la oportunidad de decir, mi sueño es muy grande porque yo quiero ser el mejor gerente, porque quiero ser el dueño de una empresa, porque quiero ser el que cree nuevas fuentes de trabajo, en vez de ser empleado. Y es válido también serlo. ¿Por qué? Porque lo estás creyendo. Después lo creas. ¿Cómo lo creas? Estudiando, echándole ganas, empezando a crear cada día un paso firme, huellas. Porque cuando tú dejas una huella sobre arena, las tormentas son tan poderosas que se las pueden llevar en tan solo un segundo. Y lo más increíble de esto es que dime quién recuerda mañana quién fuiste. Nadie. Y es triste estar en medio del Estadio Azteca con miles de personas gritando ¡Gol! Y lo peor de todo, tú sintiéndote solo o sola. Eso sucede muchas veces cuando no hay una aceptación de sí mismo, cuando aún no sabes realmente qué es lo que estás creyendo. Ahora lo empiezas a crear. Vamos a poner un ejemplo. Hoy creo que voy a ser el mejor. ¿Cómo lo voy a crear? Estudiando, capacitándome, preparándome, luchando contra todas las adversidades, pero sobre todo siendo tú mismo o tú misma, siendo auténtico. No importa tu preferencia sexual, no importa tu ideología, no importa tu raza, no importa tus creencias, no importa tu religión, porque al final de cuentas nosotros muchas veces criticamos, humillamos y juzgamos, sin saber que lo que nos choca es lo que nos checa. Dime cuántas cosas a ti te molestan de los seres humanos. Hagamos un ejercicio. ¿Qué te molesta a ti de tu mejor amigo o tu mejor amiga? Que es chismoso, que tal vez se mete en lo que no le interesa, que es una persona que tal vez es problemática, que es soberbio, que es soberbia, que es arrogante, pero ya te hiciste un autoestudio, ya te hiciste un autodiagnóstico de cómo estás tú en este momento. Tal vez tú eres igual, pero te cuesta trabajo aceptarlo. Y eso es triste cuando una persona viene y te dice, ánimo, levanta las manos, tú puedes, sal adelante. El mundo ha existido momentos difíciles. El 19 de septiembre vamos a cumplir un año de cuando sucedió una de las cuestiones y los acontecimientos más fuertes y difíciles para nuestra ciudad y nuestro país, México. Un terremoto. Si recordamos, en el 85 existió lo mismo. Sin embargo, muchas personas se quedaron con ese sueño, con estas ganas de caminar, porque lamentablemente la naturaleza es algo que no podemos controlar. Tristemente, muchos cayeron, muchos héroes se quedaron en la mitad de la batalla, o muchos líderes no lograron llegar al final.
pero tú sigues con vida, tú sigues bien. Tal vez tú ayudaste, tal vez llevaste una despensa, tal vez fuiste a un albergue, no importa qué hayas hecho, pero lo hiciste con el corazón. Eso es creer en algo, eso es creer en ayudar, eso es creer en un prójimo, eso es creer en que amar es amarse a sí mismo primero para poder amar a otro ser humano. ¿Qué critican de ti? ¿Qué no acepta la gente de ti? ¿Qué te dice? ¿Que no puedes? ¿Por qué trabajas ahí? ¿Por qué estás en ese lugar? Si tú puedes hacer otras cosas. No, ya sé, lo que pasa es que eres conformista, nunca vas a llegar a nada. Pero qué triste es pensar de esa manera, porque lo que no se han dado cuenta es que tienes pies, tienes manos y aún personas que tienen discapacidad. Es una capacidad diferente, mas no significa un límite. ¿Por qué criticar y juzgar a una persona que tenga un problema de una capacidad diferente? ¿Por qué criticar a una persona que tal vez su economía no es la misma que la tuya? O al revés, ¿o por qué envidiarla? Si al final de cuentas, las acciones van a tener reacciones el día de mañana. Recuerden que cada cuestión que tú siembras es la cosecha del día siguiente. Pero ¿qué estás sembrando en este momento? Pregúntate, ¿realmente estás haciendo las cosas como tú lo anhelas o como la gente te está diciendo que lo hagas? Porque no es lo mismo hacer las cosas por ti mismo o por ti misma que hacer las cosas porque la gente te lo imponga. Una cosa es la preposición y otra cosa es la imposición. Yo te puedo proponer algo, mas no imponer algo. Porque entonces, ¿dónde está el deseo de creer en ti? ¿Dónde está el deseo de saber si es lo que realmente anhelo? ¿Te has hecho un diagnóstico de qué es tu meta a corto plazo? ¿Tu meta a mediano plazo? ¿Tu meta a largo plazo? De ti depende hasta dónde quieres llegar a soñar. Al crear las cosas, se empiezan a formar. Hoy crees, mañana creas. Creer, crear. Cuando las cosas empiezan a crecer, con esta tercera palabra, todo empieza a fluir y a tener resultados de las acciones. Pregúntate hoy en día, si tú sufres de algún problema de alcoholismo, de alguna adicción, algún vicio, yo te hago una pregunta, ¿cuántos minutos duró tu diversión? Tal vez te alcoholizaste 10 minutos, una hora, una fiesta, una madrugada entera, pero ¿cómo te sientes al día siguiente? No solo es una cruda física, también hay una cruda moral. ¿Realmente tuviste la necesidad de perder la cabeza, la razón, cometer errores gracias al simple hecho de tener que abusar de un licor, de abusar de algo? Es cuando entran las cosas excesivas. Si tú abusas de las cosas, esos son los resultados de los problemas. Cuando yo empecé mi carrera, yo era niño. Yo me acuerdo perfectamente que mi familia venía de un mundo empresarial, de un mundo de restaurantes y un mundo del comercio. Automáticamente no creían en el mundo artístico. Decían, es que, ¿para qué vas a ser artista? ¿De qué vas a vivir? Conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a soñar. Yo recuerdo cuando era niño, cómo ocupaba y me ponía en los baños de mi casa o en mi misma recámara, agarraba mi pasta de dientes con mi cepillo de dientes o en mi cepillo para peinarme y me ponía, según yo, a conducir un programa de televisión. El mejor del mundo, según. En ese momento, yo era un niño que no tenía la capacidad de diferenciar entre qué es positivo y qué es negativo. Sin embargo, sabía perfectamente que el lugar en el que yo estaba era un lugar real. Un lugar donde sí habían cámaras, donde habían luces, donde había gente masiva esperando un abrazo, esperando un consejo, esperando un ¡wow! Eres tú. Sin embargo, ¿qué sucedió? Empecé a crecer, empecé a crear, empecé a estudiar, empecé a luchar y empecé a prepararme. Llegó la oportunidad de una telenovela donde al principio yo no entendía qué era tener un diálogo, qué era tener que interpretar un personaje, qué era poder formar un personaje. Tenemos que diferenciar entre ser artista y ser celebridad, entre hacer arte y hacer escándalo. Muchos artistas que hacen arte crecen en la pintura, en el canto, en el baile, en la actuación y en todas las artes y en todas las cuestiones culturales habidas y por haber. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces forman escándalos y ganan fama. Nosotros, el ser humano, a veces es culpable de seguir masas. Por ejemplo, imagínate que hubiera en este espacio 2 pasteles. Los 2 tuvieran un letrero que dijera se regalan pasteles. Y obviamente en un pastel, en una zona de pasteles, hay 7 personas esperando su rebanada y en la otra no hay nadie. Al momento que tú llegas a tomar tu decisión,
obviamente lo primero que vas a pensar es, ¿por qué hay más gente ahí? ¿Por qué habrá más gente esperando llegar a ese lugar? Y caminas a esa zona. Cuando pasas por tu rebanada de pastel, te das cuenta que es un pastel de cartón. Te decepcionas, te deprimes y dices, ¿por qué a mí? Sin embargo, si hubieras pensado claramente tu decisión, en el otro lado, el pastel era real. Somos seres humanos que nos guiamos por masas. Somos seres humanos que nos guiamos por lo que vemos, por lo que presenciamos, por lo que creemos saber. A veces, solamente las personas nos dicen cosas y nosotros lo creemos. Y lo más triste de todo es hasta dónde has llegado realmente contigo mismo, contigo misma. Date la oportunidad de creer en ti, de creer en la capacidad de amar, de creer en la capacidad de prepararte. A veces dices, ¿para qué un título si mejor trabajo? Sin embargo, tú no conoces la conciencia ni sobre todo el futuro. No tienes ni idea de qué va a pasar en el mañana. Y tristemente va a suceder que un día vas a tener una propuesta de vida, pero el día siguiente va a cambiar, porque el ritmo de la vida es un ciclo, la vida es cíclica, cambia día y noche sin importar nada. Pero lo más importante es que vivas el presente, el ahora, el hoy, porque no sabemos qué va a haber mañana. Es más, ni siquiera sabemos si va a existir un mañana. Empecé a crecer y al crecer llegó la oportunidad de hacer comerciales para diferentes marcas. Marcas refresqueras, marcas de carros, marcas de muchísimas cuestiones o muchísimas áreas comerciales. Cuando hago las marcas de estos comerciales, obviamente era increíble ver cómo la gente decía, te acabo de ver en tal programa, te acabo de ver en tal comercial. Y muchas veces uno dice, ¿qué se siente? Es una adrenalina, es una dopamina que sucede en el cuerpo, porque me di cuenta que no nada más estaba soñando, estaba haciendo lo necesario por volver estos sueños realidades. Conforme fui creciendo, se dio la oportunidad de entrar a un programa de televisión. Mi primer programa de televisión fuerte, donde por primera vez me sentí a gusto, después de la cuestión telenovelas, donde sabía que grababa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, donde pasaban cada fin de semana un programa donde mi presencia, donde mi imagen estaba, se lo agradecí mucho esa producción. Cuando empieza la cuestión de Desmadrugados, Estrellados, Doble Sentido, La Cantina del Tunco, sketch tras sketch, compartir el escenario con personas que muchas veces cuando era niño, cuando era joven, yo decía, es que es lo que yo anhelo, es lo que yo deseo, estar con ellos. Pero empecé a creer realmente que podía. Por ejemplo, tú ahorita estás estudiando. ¿Qué estudias? Pregúntate qué estudias. Si realmente es la carrera que tú deseas o es la carrera que tus papás dijeron que estudies. Lamentablemente en el futuro, quien va a ser tu futuro es tu familia. ¿Quién va a ser? Tus hijos, si es que los tienes, tu pareja, sea cual sea, sin importar el género, sin importar la preferencia sexual. No importa nada, solo importas tú. Lamentablemente muchas veces tomamos las decisiones de tomar ciertas carreras porque eso nos proponen los padres o porque nos dicen, es que tienes que estudiar esto porque yo lo estudié. Porque mírame, ve lo que tengo, ve lo que he logrado. Y tristemente llega un momento que cuando lo estás haciendo, a la mitad de la carrera te convences que no es lo que anhelas y te sales. ¿Cuánto tiempo fue de pérdida para ti? Tal vez fue de crecimiento en conocimiento, porque todo lo que se aprende se queda para siempre. Sin embargo, la pregunta es, ¿era el plan correcto para poder lograr el sueño? Yo me acuerdo que yo tomaba talleres, cursos, diplomados, actuación, buscaba cada rato maestros, aprender gente como Reyes Espíndola, gente como Luis Felipe Tobar, después de estudiar con cosas como Lee Strasberg, que son técnicas o metodologías de Nueva York en Actors Studio, y estas cuestiones, yo empecé a darme cuenta que todo es cambiante, todo es cíclico, todo se transforma. Por ejemplo, hace muchos años tus padres, o tal vez tú que eres un poco mayor y nos estés viendo, o tal vez eres muy joven, tus padres hace muchísimos años, o tu abuelo, o tu tío, iba con un telegrama. Dejaba una carta, se iba. Pasaban días, horas, semanas, para que el mensaje corto llegara a la otra persona. Conforme pasó el tiempo, llegó ICQ. Después de ICQ, llegaron cuestiones como el Messenger de Hotmail, y fue transformándose todo. Actualmente, WhatsApp. ¿Qué decimos hoy en día? En vez de decir, ¿me das tu número de teléfono? ¿Qué decimos? ¿Me das tu WhatsApp? ¿Y qué es lo peor de todo? El mensaje sigue siendo el mismo de hace 60 años o hace 40 años, ahora 2018. La única diferencia es que la forma en que el emisor lo lleva a un receptor
ha transformado, ha cambiado. Esa es la única diferencia, pero sigue siendo el mismo mensaje y el mismo objetivo logrado. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué has hecho realmente? ¿Qué has hecho sobre tu vida? ¿Qué has transformado en tu vida? Tú que me estás viendo en este momento, yo te invito a que no eches en bandeja, no eches en saco roto, mejor dicho, no eches en saco roto las cosas que pueden transformar tu vida. Tal vez lo que puedas ver en un mañana. En un mañana que es incierto, pero si vives el hoy, si agradeces en el hoy, al Ser Supremo, sea cual sea, a cual tú lo concibas, sin importar el nombre que le pongas, la etiqueta que le pongas, te vas a dar cuenta que funcionaron las cosas de manera correcta, concisa y precisa sobre todo. Yo te invito a que realmente luches por ti, luches por el deseo de crecer, luches por el deseo de superarte. ¿Y qué sucede cuando uno logra esto? Crecer. Tercera palabra de este tema. Creer, crear, crecer. Cuando yo empecé a trabajar en la televisión, en el cine, en el teatro, en los comerciales, en las conducciones, haber conducido uno de los mejores eventos de los récord Guinness en el Festival de Tecolutla, Veracruz, lo que era la cocada más grande del mundo, haber llegado a uno de los puntos más importantes como eran los récord Guinness, haber hecho la conducción de los premios nacionales SER, el Pergamino de Oro al Mérito Andrés Enestrosa, haber hecho la conducción de eventos importantes de belleza, no solo en México, en Latinoamérica. De repente el haber sido conductor de todo esto era algo que me llenaba de satisfacción, de logros, de gracia, que decía, ¿por qué lo tengo? Y no decía por qué, y yo decía, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y dejé de preguntarme por qué y lo cambié a ¿para qué? No te preguntes por qué merezco esto o por qué lo otro, mejor pregúntate ¿para qué? ¿Para qué quiero ser esto? ¿Para qué quiero llegar a esto? ¿Para qué quiero llegar a este punto? Eso significa enfoque. Yo empecé a crecer y al crecer como persona y al crecer como actor, me di la oportunidad de soñar en grande y dije, ya hice la televisión, ya pisé los escenarios, ya tuve el micrófono en mis manos, ya me tocó dar conferencias. Y a mi corta edad decía, ¿qué más sigue? ¿A dónde más continúa mi vida? Y empecé a caer en un cuadro, en una caja de confort, donde creía que ya nada existía, donde no había un mañana, donde no había un después de. Tristemente, caí en un momento de depresión que me llevó a cometer locuras, cosas innecesarias, cosas que realmente en vez de darme vida me dio destrucción, en vez de construcción, destrucción. Y tristemente, creí que ya no iba a haber un mañana. Muchas veces pensé en el suicidio, creí en el suicidio. Sin embargo, no me atreví. Y no porque no lo haya intentado, sino porque me faltó valor. En ese momento entendí que la vida es tan hermosa, tan llena de bendiciones y de virtudes, que uno puede salir adelante cuando realmente lo deseas. Formé un sueño, tener mi propio teatro. Cuando yo llegué a este sueño, yo decía, ¿qué es tener un teatro? Imaginarme un lugar con las butacas, con las luces, con el escenario, con la pantalla y con todo esto. Y de repente se da la oportunidad y sucede. Llegó de la nada, llegó por la decisión del universo. Decreté al universo de forma clara y precisa. Yo decía, quiero un lugar para 80 personas. Un lugar que esté cerca, en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. Un lugar que lleve el nombre que tanto he anhelado, que es mi carrera. Un lugar que además esté con colores rojos con negro. Y empecé a decretar las cosas de manera precisas y concisas. El universo es tan poderoso que conspiró. Un día se dio la oportunidad de que por un ser humano, por un ángel de luz llegó a mi vida y me dijo, oye, ven a una entrevista. Fue una entrevista, estábamos hablando de una obra de teatro que se llamaba Solo con ella, muy buena obra de teatro, que la cual acabamos de terminar nuestra placa de más de 100 representaciones en diferentes foros y en la gira nacional. Y después de esta entrevista, tomo la decisión de tomar aire. Subo un espacio vacío, un espacio abierto, un espacio donde realmente habían cosas que no eran nada que ver con lo que hay actualmente. Y vi ese lugar y empecé a imaginar. Empecé a imaginarme yo abriendo las puertas de mi lugar, cortando el listón, viendo a mis padrinos aplaudiendo, al público ovacionándonos de pie, la gente desesperada por comprar un boleto por entrar a ese espacio. Cuando lo vi, empecé a creer en mí, empecé a creer en este sueño, lo empecé a crear. ¿Cómo lo empecé a crear? Fácilmente. Busqué la oportunidad de empezar a obtener ingresos económicos de diferentes lugares para poder pagar y tener y obtener este espacio. Cuando lo obtuve,
empezó a crecer. Actualmente el Foro Manrique Ferrer, que ya lo tenemos en el artículo 123, número 130, casi con Bucareli, cerca de Metro Juárez, en la Ciudad de México, en el corazón de México, donde yo lo anhelaba, hace un año, 6 meses, se dio la oportunidad y se me dio la oportunidad de inaugurar este lugar. Hoy, después de un año, 6 meses, seguimos creciendo, pero es donde uno toma la decisión. Creí tanto y decreté tanto de que yo podía lograr este sueño, que no quité el dedo del renglón ni un segundo. ¿Qué has creído tú en este momento? Haz una lista, pon el número del 1 al 100 y en cada número pon un deseo real, algo que sepas que puede ser. Al llegar al 50, del 50 al 70, pon sueños o ideas que tal vez pienses que sean un poco difíciles o casi imposibles. Del 71 al 90, pon esas cuestiones que crees que nunca, que son irreales, que es guajiro creer en eso, que nunca se va a lograr. Del 91 al 100, pon aquellos sueños que creíste que nunca van a llegar o que crees que nunca van a llegar. Y no porque tal vez sean muy imposibles, sino más bien porque no tienen nada que ver contigo. Después de tener estas 100 listas o estas 100 palabras o estos 100 sueños, haz un ejercicio muy claro. Empieza a luchar uno, tras otro, tras otro. Y los que no se vayan logrando, porque los ves totalmente inalcanzables, pero estás consciente de que es inalcanzable, elimínalo y pon otro. Y cada vez ten esta lista de los 100 sueños todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 o 366 días al año, dependiendo tu año. No importa que sea. Lo importante es que lo hagas, que realices las cosas porque realmente tú anhelas algo, no porque la gente te diga qué hacer y qué no hacer. Yo te invito a ti de corazón a que te des a la tarea de buscar más allá de. A mí me buscan muchas veces en redes sociales como Manrique Ferrer, Manrique con una R, Ferrer con doble R, y me buscan, y cuando subo videos de superación o cuando subo videos sobre la vida, muchas veces me preguntan, ¿qué has hecho tú? ¿Cuál es el secreto para siempre sonreír y ser exitoso? Y yo les digo, no es un secreto. No existe secreto alguno en la vida para lograr las cosas. Porque si existiera un secreto, tengan por seguro que lo publicaríamos en un libro. Nos volveríamos multimillonarios y todo el mundo sería feliz. Y el mundo no sería mundo. El mundo está hecho de una dualidad, las cuestiones positivas y las cuestiones negativas. Si tú te das esta oportunidad de empezar a creer en ti, las cosas van a fluir. No hay un secreto. No existe realmente un manual para ser padres. No existe un manual para ser el adolescente perfecto. No existe un manual para ser el mejor estudiante. No lo hay. Tal vez hayan muchos libros que te den consejos, o como esto, un simple consejo a través de un video. Pero al final de cuentas son eso, son consejos. Pero realmente cuántos vas a poner en acción, eso depende de ti. No depende de mí, ni depende de quien está a tu alrededor. ¿Cuántos son tus ideales? ¿Cuántos son tus deseos? ¿Y hasta dónde realmente quieres llegar? No hay secretos para la felicidad, no lo hay. Más bien, existen acciones para la felicidad. ¿Qué has activado en tu vida en este momento para poder crecer? Tal vez para muchos les da flojera un internet, aventarse 45 minutos que dicen puro choro, 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 el grupo de optimismo de ser feliz si se puede, tú puedes, ánimo. Pero lo más padre es que cuando te incomodas y no te atreves a ver, es porque sabes perfectamente que esas piedritas están cayendo poco a poco en tu cerebro y van taladrando poco a poco como un martillo o como un desarmador o como cuando taladro un taladro literal las paredes y abren hueco. Pero recuerda algo, estos orificios que se abren en tu mente no son orificios para que simplemente generes tonterías o generes cuestiones negativas, sino más bien es para que entre información positiva a tu vida y realmente se puedan guardar, se puedan impregnar, se puedan pegar en toda la parte cerebral y al día siguiente puedas empezar a tomar acciones sobre ti. El alcoholismo, la drogadicción, la soledad, el abandono, la homosexualidad a través de la discriminación llamada homofobia, los crímenes y todas las situaciones que suceden en el mundo muchas veces pasan porque no nos damos ni siquiera nosotros la oportunidad de creer que somos algo en el mundo. Eres un ser humano, un ser valioso. No importa realmente cuáles sean tus capacidades, cuáles sean tus limitantes o cuáles sean tus obstáculos. Yo te voy a decir algo, un obstáculo es algo que te bloquea, pero no es algo que te rompa el camino.
Si tú tienes un enfoque claro, las cosas van a fluir. Imaginemos en este momento un sueño. Tu sueño más grande tal vez es tener el carro perfecto, la mejor marca, la casa de 9 pisos, tal vez la casa de 4 o tal vez la casa de 1, depende cómo sea tu sueño o tu decreto. ¿Qué quieres? ¿Avión? ¿Albercas? ¿Qué deseas realmente para tu vida? Lamentablemente, como sabemos que es intangible y que es algo que no es para cualquiera, lo empezamos a hacer pequeño. En vez de una mansión, prefiero mejor una chocita. En vez de tener un carro de último modelo con una gran marca, preferimos tener un carro pequeño. Y empiezas a hacer las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te das cuenta y entiendes y aceptas que las cosas grandes a veces son difíciles de lograr. Y empiezas a hacerlas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, con el simple hecho de caer en un conformismo. Si yo te subiera en este momento en un helicóptero y te llevara a ese lugar y que tocaras tu casa, tocaras tu carro, tocaras el sueño, estuvieras ahí 24 horas y vieras que es completamente tuyo, ¿qué sucedería si yo te regreso al principio? Verías una maleza enorme, lleno de hierbas, lleno de plantas, lleno de árboles, pero perfectamente tienes una cuestión que se llama ubicación y enfoque. Y como sabes que hay una ubicación y hay un enfoque, empiezas entonces a destruir ramas, a destruir árboles, a destruir hierbas, a destruir maleza, porque sabes que al final de este camino se va a encontrar claramente eso que tanto anhelas y eso que tanto sueñas. No depende de uno, no depende de otros, depende simplemente de creer, de crear y de crecer. Depende de realmente si lo anhelas y si lo deseas, lo vas a lograr. Si dudas, la duda es una cuestión que se llama el error de la vida. Cuando uno duda de algo, entonces empiezan a generarse en la mente ciertas imágenes, ciertas frases, ciertas palabras que te empiezan a esclavizar poco a poco en una jaula donde te das cuenta que dices, de aquí no voy a salir. Esto es una cárcel, esta es una prisión y es una prisión mental. Pero ¿por qué no rompes con los barrotes? ¿Por qué no rompes con las ideas? ¿Por qué no rompes con los consejos absurdos o con los consejos erróneos que te da la sociedad? ¿Por qué no rompes con todo eso? Y dices, ¿quién soy yo para tener que estar encerrado en una prisión? ¿Quién soy yo para tener que estar obligatoriamente en este lugar? ¿Quién soy yo para estar? ¿Hasta dónde quieres llegar para poder ver? Vamos a tener una cuestión de preguntas y una cuestión de momentos, donde ahorita te invito a que bombardeen, pregunten lo que ustedes quieran, los que ustedes anhelen, porque igual muchas veces dicen que todos somos felices, pero no se trata de felicidad nada más. También una persona que es feliz y una persona que es sonriente también ha sufrido. Yo he sufrido, he pasado por momentos muy oscuros en mi vida. Momentos donde tal vez yo pensé que la muerte iba a ser el lugar perfecto. Sin embargo, hoy te puedo decir que cometí el peor error. Pero me hubiera encantado en aquel entonces que alguien me dijera lo que ahorita te estoy diciendo, que alguien me compartiera que las cosas salen uno adelante por el simple hecho de querer, por el simple hecho de crecer, por el simple hecho de creer. Cree en ti y crea un universo para crecer tu propio mundo. Cree en ti para que puedas solucionar tus problemas, para crear algo que se llama resultados y después crecer con algo que se llama acciones. Todo lo que tú hagas va a depender de cómo lo hagas. Si lo haces hoy, el mañana tendrá un resultado. Yo también he llorado, también he reído, también he gritado, también he hecho cosas grandes. Cuando yo estuve en la serie El Albergue, me acuerdo perfectamente que habían escenas que se me hacían complicadas y que decía, yo no iba a lograr esto, porque era un personaje de un norteño. Cuando al final de cuentas yo decía, pues yo soy del sur, vengo de Tabasco, vengo de otra zona. Sin embargo, empiezo a creer y a poner en práctica todo lo que logré estudiar desde mi niñez, mi adolescencia y cuando empecé a crecer. Lamentablemente, muchas veces el ser humano cree que por intentarlo una vez y no lograrlo, no hay una segunda opción. Claro que hay 2, 3, 4, 5, 10, 90, 999 y 1000. Hay una y 1000 maneras de hacer las cosas. De ti depende cómo las quieras hacer. Pregunta en este momento todo lo que quieras. Con todo gusto vamos a responder, vamos a interactuar. Recuerdan los que me preguntan en Instagram cómo estoy como Manrique Ferrer, en Facebook me encuentran como Manrique Ferrer, en Twitter igual @Manrique Ferrer. Las redes sociales que realmente manejo más es Facebook y lo que es Instagram. Y pues para mí es un honor compartir con ustedes estos minutos. Para mí es un honor y darle gracias a UTEL Universidad, a todo el equipo desde maestros, ustedes estudiantes, gente que nos está viendo foráneos de todos los países, de nuestro país México, a la gente de la administración, todos
porque esto es como un eslabón, cada eslabón forma una cadena, y si uno falta, el círculo no se puede lograr. Entonces es importante que lo sepas, que sin ti el universo no existe, el universo no va a girar, porque cada persona es un universo diferente. Y bueno, vamos a pasar, yo creo que a la etapa de preguntas, si no me equivoco. Nos van a ayudar ahorita. A ver, ¿cómo bombardean? Yo con todo gusto respondo todo lo que quieran. Ok, Manrique, hasta el momento solamente tenemos lo que son 2 preguntas. Sí. La primera pregunta sería, ¿cómo sé que estoy haciendo lo suficiente? ¿Cómo saber si estás haciendo lo suficiente? Primero, hazte un diagnóstico de los resultados. Resultados no tal vez de lo que desees, tal vez los más pequeños. Por ejemplo, si tú deseas decir, quiero ser arquitecto, pero mi resultado es tener una constructora. Entonces, ¿cómo sé si realmente lo que estoy haciendo es suficiente para lograrlo? Fácilmente. ¿Ya estás estudiando? ¿Le estás echando ganas a la escuela? ¿Ya empezaste a investigar cómo se trabaja en la cuestión laboral, en el campo laboral? Y también, realmente, si estás completamente seguro o segura, qué es lo que deseas. Si es así, entonces lo único que tienes que hacer es empezar a continuar ese camino, que tal vez es un poco lleno de piedras, un poco lleno de baches. Sin embargo, recuerden que es un camino que al final está ese sueño, la constructora. Solo depende si quieres caminar, correr, pero si te tropiezas, la única diferencia es que te tienes que levantar y continuar. Yo te voy a decir una frase a ti que preguntó esto. Un triunfador es aquel que acepta su derrota y continúa luchando hasta lograr su meta. Y un perdedor es aquel que justifica sus logros. No te justificas tus logros, reconócelos, disfrútalos y sobre todo, pues ahora sí que di, lo logré, festeja. Perfecto. Y la segunda pregunta sería, ¿es bueno confiar en uno mismo sin evidencia de haber logrado algo similar en el pasado? ¿Es bueno confiar en uno mismo sin evidencias de haber qué? Sin evidencias de haber logrado algo similar en el pasado. Haber logrado algo en el pasado. Bueno, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos que entender algo. Lo del pasado ya pasó. Aún pareciera o tuviera similitudes, la diferencia es que conforme pasan los días y pasan las horas en tu vida, uno empieza a tener algo que se llama madurez. Y al obtener la madurez, pues empieza a crecer uno más y más y más. Y te vas a dar cuenta que los errores cometidos en un ayer no tienen que ser los mismos errores que cometas en un nuevo día o en un mañana, si es que lo hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros nos quedamos muchas veces en estas ideas de ya pasó, no me funcionó, entonces ¿para qué lo vuelvo a intentar? Lo repito, hay 1,000 maneras de hacer las cosas. Si ya lo intentaste de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 formas diferentes, te quedan 995 para lograrlas. Entonces ahí te vas a dar cuenta perfectamente que no importa si es lo mismo que anhelas, si no vas a ganarlo porque dices es que no voy a poder, ahí está el error. Estás diciendo no voy a poder y poder es querer. Mejor di si quiero, si deseo, sí lo voy a lograr. ¿De qué manera? No lo sé. Simplemente lo voy a hacer porque creo en mí, porque sé que puedo y porque voy a creer, voy a crear y después voy a crecer. Perfecto. Tenemos una última pregunta. ¿Sí? La cual dice así. ¿Cómo te das cuenta que ya entraste en un estado de confort? ¿Cómo te das cuenta? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo te das cuenta cuando entras en un estado de una caja de confort, un cuadro de conformismo? Primera, la monotonía. Segunda, todo te da igual. Tú ganas hoy 2,000 pesos al mes y dices, me alcanza para el transporte, me alcanza para comer más o menos bien. Y dices, ¿para qué quiero más? Se llama ser avaricioso, se llama ser una persona que desee más. No, así estoy bien. Tristemente, a veces nos quedamos en eso, sin ni siquiera saber que pudimos haber obtenido 10 veces, 100 veces más de lo que ya estabas ganando. Entonces, ¿por qué vivir en un cuadro de confort? En un cuadro de confort te voy a decir un ejemplo claro, la rata. Tú pones una rata en este momento en un laboratorio, lo sacamos de un laboratorio, hay 4 botes y ponemos el queso en un solo bote. La rata sale, lo primero que hace es buscar comida. La rata va y busca comida. Regresamos y la encerramos. Segunda semana encerrada, quitamos ese queso, lo ponemos en otro bote. La rata sale. Lo primero que va a hacer es ir al primer bote. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está el conformismo, ahí estaba el confort y sabía que ahí estaba la comida. Va, no encuentra,
Lo que la rata hace es que en vez de decir aquí me quedo, busca otro lugar. Y así sucesivamente le puedes cambiar cuantas veces sea el queso y siempre la va a encontrar. La pregunta es, ¿quién es más valiosa? ¿Una rata o tú mismo? Tal vez digas en este momento la rata. Y es ahí donde te das cuenta de que ya vives en un conformismo. Porque te estás haciendo menos que un animalito. Sin embargo, cuando dices, ¿por qué una rata? Si yo soy más que una rata, si yo puedo buscar el queso 100 millones de veces, si yo puedo buscar trabajo, si yo puedo titularme, yo puedo hacer una maestría, puedo hacer un doctorado, puedo estudiar, puedo crear mi empresa. Ahí es donde te das cuenta que ese confort, que esa caja donde te encierras, se ha roto por completo y sales adelante por quien eres y por lo que eres. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien más pregunta algo, pero bueno, si no, de todos modos, los que quieran y deseen que se haga otro video o algo así, igual en redes sociales, yo subo muchos videos, búsquenme como Manrique Ferrer, así en Facebook Manrique Ferrer, en Instagram Manrique Ferrer, y me pueden dejar inbox, mensajes, lo que ustedes quieran, y con gusto estamos para apoyarlos. Sigan al foro Manrique Ferrer, un sueño hecho realidad, que nos encontramos, que es el teatro aquí en la Ciudad de México, es un teatro hermoso. Sigan mi carrera, ahorita venimos con La Llorona en el Desierto de los Leones, en el exconvento en La Llorona de Santa María, en el exconvento del Desierto de los Leones, 28, 31 de octubre, 1, 2 y 4 de noviembre. Estamos con la obra 2 de octubre, Al Grito de Guerra, a partir del 6, 13, 20, 27 de octubre, corta temporada en el teatro los sábados 8:30. Busquen todo esto, la película El Llanto del Alcatraz, al lado de Alejandro Tomás y Delia de la Peña, Rodrigo Magaña, con la dirección de Marco Urueta. Y bueno, no sigan perdiéndose, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, los programas en Televisa y la serie pronta que van a encontrar en una de las mejores plataformas digitales a nivel mundial, que se llama Predestinados. Y vienen muchas cosas más, solamente es dependiendo de cómo quieras lograrlo. Yo soy una persona que cierra los ojos para soñar, pero abre los ojos para crear y para crecer, pero sobre todo para que los sueños se hagan realidad. Gracias a UTEL Universidad, gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por habernos regalado estos minutos de estar ahí. Los que no pudieron verlo en vivo, pues lo pueden ver en repetición. Siempre para mí es un honor recibir sus comentarios y todo. Yo soy ser humano como tú, como yo, como cualquier otra persona. Simplemente no soy ni más ni menos. Soy una persona que vive, que llora, que duerme, que siente, sufre, pero también es feliz. Pero sobre todo que vive un hoy, no un mañana. Yo no sé si saliendo de aquí pase algo. Lo que sí sé es que hoy doy gracias al universo, al Dios Supremo, cual tú lo concibas, por haberme dado la oportunidad de hablar, de alzar la voz y de decir lo que mi corazón y mi organismo siente de manera orgánica, consciente y sobre todo con experiencia. Ojalá y tú el día de mañana puedas dar resultados y a tus hijos, a tus nietos o a quien tengas le puedas decir, un día soñé y hoy lo realicé. Muchas gracias, muy bonita tarde y bueno, sigan UTEL Universidad, soy Manrique Ferrer, gracias.